Buenos días, bienvenidos a la clase de física. Siempre continuando con el contenido circuito de corriente continua, les voy a explicar unos ejemplos. Y tenemos el número 1. ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por un dispositivo que tiene una resistencia de 2200 ohmios? Si se produce una caída de tensión de 110 voltios. Entonces sacamos los datos, ¿verdad? Tenemos la resistencia y tenemos los voltios, que son 110. Y según la ley de Ohm, tenemos que la intensidad se calcula dividiendo los voltios entre la resistencia. Entonces ya tenemos aquí los datos, solo los sustituimos. Voltios 110 entre la resistencia, que son los 2200. Y al dividir eso obtengo una respuesta de 0.05 amperios, que es como se expresa el resultado, ¿verdad? Luego tenemos un segundo ejemplo que les va a servir a ustedes para resolver el ejercicio de repasa. Y dice, ¿qué energía consume una cocina eléctrica cuya resistencia es de 30 ohmios? Si por ella pasa una corriente de 6 amperios y está conectada durante 1 hora. Calcular también la potencia del aparato, ¿verdad? Entonces primero sacamos los datos. Tenemos que la intensidad es de 6 amperios, la resistencia es de 30 ohmios y el tiempo es de 1 hora. Hay que convertirlo a segundos. Entonces 1 hora tiene 3600 segundos. Quiere decir que 2 horas tienen 7200 segundos. Y en la fórmula aquí tenemos que cómo vamos a calcular la energía que consume la cocina. Entonces la energía es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces, como ya tenemos los datos acá, solo los sustituimos en la fórmula. Intensidad 6 amperios, ¿verdad?, al cuadrado por la resistencia, que son los 30 ohmios, por el tiempo, que son los 3600 segundos. Al multiplicar esto nos va a dar una respuesta grande. Entonces, para poder convertir esa respuesta a esta multiplicación, hay que aplicar una fórmula en la calculadora. Entonces yo lo voy a realizar aquí para que vean ustedes. 6 al cuadrado por 30, que son los ohmios, por 3600, ¿verdad? Entonces ahí me da una respuesta que está expresada de esa manera. Entonces, para yo convertirla a esta expresión, tengo que aplicar Shift y ENG. Entonces aquí me tira la respuesta: 3.888 por 10 a la sexta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Por 10 a la 0.6, perdón. Entonces aquí se expresa en joules. Así va a quedar la respuesta. Ustedes en el ejercicio de repasa es igual, lo único que cambian son los valores. Luego aquí tenemos para calcular la potencia, la fórmula, que la potencia de esto lo podemos obtener multiplicando la intensidad al cuadrado por la resistencia, ¿verdad? Entonces aquí sustituimos en la fórmula, como ya tenemos los datos, 6 amperios al cuadrado por 30 ohmios. Y aquí nos queda la respuesta expresada en watts. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt. Por eso es que está la W acá, ¿verdad?, expresada la respuesta. Y aquí en esta respuesta me faltó el 0, ¿verdad?, de esto. 0,6. Para que no se les olvide agregarlo en su respuesta de repasa.